listo, mis hermanos. En esta clase continuamos considerando el libro de Daniel, pero ahora de la perspectiva de un enfoque en la profecía de las 70 semanas. Esto viene en el capítulo 9. Vamos a considerar este texto, que ha sido de mucho debate y continúa siendo un texto escatológico muy importante. Y voy a presentar mi interpretación, espero que sea útil para ustedes. Dice el texto a partir del versículo 20, 9, 20 y adelante. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela. Porque es muy estimado, pon atención a la orden y entiende la visión. «70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de establecer y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda del cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, hemos visto en el libro de Daniel dos partes principales, 4 a 7 y 8 a 12, con un epílogo y prólogo. La parte hebrea de 8.1 a 12.13 sirve como un comentario a través de visiones de la sección aramea que consiste mayormente en las narrativas. La sección de narrativa contiene 3 temas principales. 1. Dios revela los misterios. 2. Dios es el rey soberano sobre los reinos terrenales, quien orquesta todos los eventos para establecer el reino del Mesías. Y que el pueblo de Dios puede esperar en el cumplimiento de ese reino, aunque tiene que sufrir y ser perseguido ahora. Entonces habla de, otra vez, Dios revela los misterios. Dios es el rey sobre todo y cumple su voluntad. Y aunque su pueblo tenga que sufrir, su pueblo puede esperar la venida de este Mesías. Esta sección tiene un inclusio o sujeta libros, que es la visión de los 4 reinos que persiguen el pueblo de Dios, pero son destruidos por el reino del Mesías. El sueño del capítulo 2 da el inicio de esa profecía de los 4 reinos en la forma de la estatua, que es culminado en el reino eterno de Cristo, esa piedra eterna. Y el capítulo 7, que usa el lenguaje parecido del reino eterno, y da más detalles acerca de la transición de los varios reinos. Y es explícito que van a luchar contra los santos de persecución. Sin embargo, en medio de esto, en los cielos el reino del Mesías se ha inaugurado. En medio de la persecución de los santos, el Cristo estará reinando en los cielos. Sin embargo, los que persiguen van a durar solo 3 años y medio. Y mantén eso en cuenta. Pero el reino de Cristo consumirá su dominio y durará para siempre. Los capítulos 8 y 11 relatan la historia de esos 4 reinos en una manera más detallada.
Capítulo 10 relata la realidad de que detrás de las luchas y guerras terrenales entre esos reinos, también hay una batalla celestial y angélica que se está llevando a cabo, o las potestades. Parece ser una idea bíblica y se ve en otra parte también, de que detrás de los reinos de las naciones del mundo, había poderes celestiales también, potestades, que tenían el ángel de Persia, que era una figura diabólica detrás de Persia. Y de ahí el ángel del pueblo del Señor, que era Gabriel, el defensor del pueblo de Dios, que estaba luchando por ellos. En un sentido, hay asociaciones entre fuerzas angélicas, diabólicas, y las naciones, el pueblo de Dios y las naciones enemigas de Dios. Las naciones enemigas son controladas por la serpiente, por sus amigos, los demonios, pero el pueblo de Dios es guardado por los ángeles de Dios. Entonces vemos esa idea muy interesante, de que en un sentido, el poner y quitar un rey es en un sentido la conquista y destrucción de fuerzas diabólicas también. Entonces, tomando eso en cuenta, cuando el reino del Mesías viene, no simplemente conquista al rey físico, sino está conquistando también a la serpiente, a la fuerza espiritual detrás. Entonces, como el diablo tomó control de la serpiente en Génesis 3, toma control de las naciones y provoca a los reyes en contra del Señor, en contra de su ungido, como en Salmo 2. Y eso vemos en capítulo 10. Cuando vemos el contexto inmediato de este pasaje, nos apunta a varios otros contextos en el canon. En primer lugar, hace referencia al libro de Jeremías, que está leyendo en el tiempo de Ciro, probablemente justo antes del decreto o en el momento del decreto de Ciro. Y espera, mira, ya hemos llegado a los 70 años, ya la profecía de Jeremías se va a cumplir. Pero dice que Daniel está estudiando en los libros. Entonces quizás no solo el libro de Jeremías. Obviamente tiene en cuenta a Jeremías, especialmente las profecías de los 70 años en capítulos 25 y 29. Pero esta profecía habla de cómo el pueblo va a ser entregado al poder de Babilonia por 70 años debido a su pecado y su rehúso de escuchar la palabra de Dios a través de la ley y los profetas. Sin embargo, abre la posibilidad de que haya más alusiones a otros libros también. En su oración, parece que está leyendo la ley de Moisés, ya que menciona la ley de Moisés en versículos 11 y 13, cita o hace una alusión a Éxodo 34:6 en el versículo 4, y también parece hablar del patrón del Éxodo en su petición de que Dios los salve, conforme a sus actos de justicia. Es un lenguaje de Éxodo. Hace referencia a la gracia de Dios manifestada en Deuteronomio 7, que no fue por su justicia que Dios los haya escogido. Entonces dice, el Señor no nos salva por nuestra justicia, nuestros méritos, sino por tu nombre. Lo cual, lo que es parte del lenguaje del Éxodo, que Dios los salvó no por ellos, sino por su amor lleno de gracia a ellos y su deseo de desplegar la gloria de su nombre. Lo cual es el mismo usado en Ezequiel también. Ezequiel 36 habla de que Dios va a salvar al pueblo, restaurarlos por su nombre, para declarar su nombre entre las naciones. Y también parece orar delante de Dios pidiendo su perdón y usa el lenguaje muy parecido a lo que Moisés había orado en Éxodo 32 a 34 y Números 14. En esas referencias, el lamento de Daniel es muy parecido a Nehemías 1 también, en que Nehemías ora de la misma manera que Daniel, haciendo alusión a los mismos textos también. El contexto más amplio de Jeremías también abre la puerta que esté usando no solamente a Jeremías, pero Jeremías usa otros libros del canon, sobre todo Deuteronomio, y quizás puede recibir más referencias a Deuteronomio a través del contexto de Jeremías. Dos textos claves que entran aquí en la consideración de Jeremías y en el lenguaje de Daniel es Levítico 25 y 26. Levítico 25 habla del tiempo sagrado, del año sabático y su conclusión en el año de jubileo.
26 es las bendiciones y maldiciones del pacto. Y Deuteronomio 30 es la idea de que si el pueblo confiesa su pecado, se arrepiente en medio del exilio, Dios los va a restaurar y les va a dar el nuevo pacto, lo cual es parte de la base de la esperanza en el libro de Jeremías también. Pensando en el libro de Jeremías, vemos varias conexiones interesantes. Jeremías está esperando un nuevo éxodo, según capítulo 30 a 31. Un nuevo pacto en el cual Dios va a dar perdón por sus pecados y dar un nuevo corazón con la ley escrita en él, en 31 a 32. Habla de la santificación de Jerusalén como un lugar santo para Dios, la restauración del templo al final del capítulo 31. Habla de la restauración y paz de Jerusalén en 32 a 33. Y habla del reino eterno y justo del Hijo de David en 33, 14 a 26, en ese libro de consolación. Entonces, esas 5 promesas son muy importantes y parecen ser parte del trasfondo de la consideración de Daniel. Y quizás parte de lo que causa el problema de Daniel. Porque en el tiempo de Daniel está listo para recibir el cumplimiento de los 70 años. Pero parece que en ese momento espera no solamente el regreso a Israel, pero espera estas cosas también. Eso parece parte de su motivación en orar, que él está esperando que ya, él dijo 70 años y van a ser restaurados. Entonces, debemos recibir ahora el nuevo éxodo, el nuevo pacto, el Mesías. Está esperando lo escatológico aquí, en este cumplimiento del decreto de Ciro. Entonces, a través de esto, tenemos varios detalles interesantes, intertextuales. Entonces, tenemos aquí el libro de Daniel. ¿Quién está leyendo Jeremías? Está probablemente leyendo el Pentateuco también, por las varias referencias que mencioné. Pero también Jeremías está hablando del Pentateuco. Y de ahí tenemos después los evangelios que están leyendo a Daniel y viendo todo esto a través del lente de Daniel. Y tenemos también otra fuente aquí, es Zacarías, en que Zacarías también hace cosas muy parecidas al libro de Jeremías. No es muy obvio si hay una conexión ahí entre Daniel y Zacarías. El tiempo es muy cercano. Cuando Daniel termina, es casi al mismo tiempo que Zacarías está empezando. Es posible que Zacarías haya usado el libro de Daniel. Es más probable que Zacarías haya usado a Daniel que Daniel a Zacarías. Es interesante ver que esta idea de los 70 años de Jerusalén, de Jeremías, encontrando su cumplimiento en Ciro, no es solamente aquí en Daniel. Eso es un punto importante en la interpretación, porque algunos sistemas dispensacionalistas no encuentran el cumplimiento de los 70 años en el decreto de Ciro. Aunque 4 textos del Antiguo Testamento lo dicen. Daniel, Zacarías, Segunda Crónicas y Esdras. Todos esos 4 textos, al final de los 12 y al final de los escritos, están hablando de tiempo después del regreso y la idea de que después del decreto de Ciro hay todavía un tiempo más que esperar. Zacarías está escribiendo en un tiempo después del regreso. Daniel todavía en exilio, esperando, ya voy a hacer las maletas, ya vamos a regresar a la tierra. Pero Zacarías, ya estando en la tierra y viendo que no se ha cumplido todavía, y hablando de una esperanza futura, como nos ha enseñado nuestro hermano Carlos. Mientras Daniel estaba justo antes del tiempo de regreso, esperando el cumplimiento.
No puedo decir ahora si Zacarías está usando Jeremías a la luz de Daniel o no, o si Dios le está mostrando a él quizás la misma realidad que ya le había mostrado a Daniel en Babilonia. Pero hay una esperanza de un nuevo éxodo, una restauración, un templo nuevo, como hemos visto, la idea del perdón, la venida del Mesías, como ese gran pastor, el lenguaje tomado de Jeremías. Entonces, está esperando la culminación del pecado y rebelión de los judíos que se encuentran en el rechazo de su propio Mesías. Zacarías habla de eso, que el pecado de Israel sigue aún en medio de este regreso a la tierra. El pecado sigue e incluso culmina en que van a traspasar al mismo rey que el Señor les envía. Al mismo pastor que el Señor pone sobre ellos, los van a traspasar. Pero Él va a venir después y de ahí va a traer la nueva creación, la bendición, el templo nuevo, la restauración del nuevo pacto. Y ellos van a ver a mí, a quien traspasaron. Entonces vemos una idea muy interesante. El pecado de Israel no había llegado a su colmo todavía. No había llegado a su plenitud. Ese pecado continúa hasta su rechazo del Mesías mismo. Hay varias semejanzas entre Daniel y Zacarías. Zacarías parece expandir la idea de Daniel porque Zacarías viene después del regreso a la tierra en obediencia al decreto de Ciro. Pero parece indicar que ese regreso no es la plenitud de cumplimiento de la profecía esperada anteriormente. Zacarías también parece indicar, como Daniel, que la nación había seguido los mismos pecados anteriores por los cuales fueron desterrados. Entonces parece que Daniel está en medio del exilio confesando los pecados del remanente en el medio del exilio. Que aún en medio del exilio no se habían arrepentido. Continuaban en su pecado aún en medio del exilio. Solo con la excepción de un remanente que Daniel y sus amigos representan. Daniel 4:12 incluye el inicio de su oración y que él se arrepiente y él confiesa los pecados pasados de su pueblo y reconoce la justicia de Dios en llevar a cabo la maldición de la ley, escrita en Levítico y Deuteronomio. Hay varias referencias al contexto de Jeremías 25, Levítico 26, Deuteronomio 7, Deuteronomio 28-30 en ese texto. En Daniel 9, 13-15, reconoce que incluso en medio de esa maldición, el pueblo todavía no ha buscado al Señor en arrepentimiento. Eso fue la condición de la restauración en Deuteronomio 30 y Levítico 26, que en medio del exilio pueden confesar sus pecados y ser redimidos. En Daniel 9, 16-19, él clama al Señor por su misericordia y pide que el Señor los salve de esto. No debe responder por la rectitud o la fidelidad del pueblo, sino por causa de su propio nombre, como en el Éxodo y Ezequiel 36. Él reconoce el pecado continuo de los judíos, pero espera que Dios tenga misericordia. Entonces, su única esperanza aquí es la misericordia del Señor y que Él cumpla sus promesas del Mesías. Él quiere ver el nuevo Éxodo y quiere ver el establecimiento de la presencia de Dios con su pueblo. Es en medio de su oración, antes de terminarla, que Gabriel, el ángel, viene para explicarle la palabra divina, la cual es cómo Dios responde a su oración. Sin embargo, no es lo que estaba esperando. Él estaba esperando el cumplimiento de todos los otros detalles de Jeremías, el Mesías, el rey de David, el nuevo pacto, el nuevo Éxodo, el nuevo templo, etc. Pero debido al pecado continuo conforme a las maldiciones de la ley, según Levítico 26, el pueblo iba a recibir el castigo original de 7 años de exilio por 7 veces. Lo que está viviendo es la maldición de Levítico 26, 33-45. Dice en ese texto: a vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada, y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros días de reposo mientras habitabais en ella. En cuanto a los que queden de vosotros, infundiré cobardía en sus corazones, en la tierra de sus enemigos. Y el sonido de una hoja que se mueva los ayuntará. Y aun cuando nadie los persiga,
Huirán como quien huye de la espada y caerán. Tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada, aunque a nadie los persiga. No tendréis fuerza para hacer frente a vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y os devorará la tierra de vuestros enemigos. Así que los que sobreviven de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de vuestros enemigos. También a causa de las iniquidades de sus antepasados, se pudrirán juntamente con ellos. Si confiesen su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedí con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, noten eso, el corazón incircunciso, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac, de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, porque la tierra será abandonada por ellos, y gozará de sus días de reposo mientras quede desolada con su ausencia. Entre tanto, ellos pagarán su iniquidad, porque despreciaron mis ordenanzas, y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé, ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto, a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Señor. Entonces vemos en este texto un patrón que es el mismo patrón que ellos están viviendo. Ellos habían pecado, son enviados en exilio. Ahí en medio de ese exilio son destruidos, pero el Señor es fiel, salva un remanente de aquellos que confiesan y se arrepientan y son restaurados, conforme a la promesa hecha con Isaac, Abraham y Jacob. Ese pasaje nos da un contexto importante para entender lo que Daniel ve en la última parte de esta visión. Entonces, otra pregunta importante. ¿Qué representan esas 70 semanas? Mucha de la interpretación de este pasaje ha centrado en la identificación de las 70 semanas. La mayoría vasta de comentaristas están de acuerdo que la semana, es decir, las 70 semanas, es realmente una semana de años. Una semana de años. Un poco raro hablar de ese lenguaje, pero vamos a ver por qué. Esto fluye de varias líneas de evidencia. En primer lugar, la palabra hebrea, Shavua, significa básicamente 7 o una unidad de 7. No es la palabra semana como tal, sino unidad de 7. Normalmente es de 7 días, como en 10:3, semana de días. Pero el contexto de ese pasaje nos dirige a la interpretación de una unidad de 7 años, como vamos a ver. El propósito que va a cumplirse en esas 70 semanas no cabe bien con un tiempo de solo 490 días. Entonces, hablar de 70 semanas de días es 490 días, pero hablar de todo lo que tiene que suceder en ese tiempo quizás no concuerda muy bien. Solo 1 año y medio, más o menos. El trasfondo de esa profecía de Jeremías sobre los 70 años de exilio. Entonces, si es 70 años de exilio, entonces quizás ese 70 nos conecta con esa idea de los años de Jeremías. Y si hay una conexión entre 7:25 y la mitad de la última semana, entonces cabe bien con la idea de un año aquí también. En otro texto de Daniel está hablando de media semana de años, 3 años y medio o 1290 días. El trasfondo del Levítico 26 en conjunción con Jeremías concreta la idea de que es un año. Algo importante de tener en cuenta en el uso de estas 70 semanas es la idea del año sabático. El Levítico 26 viene justo después del establecimiento de las leyes sobre el tiempo sagrado, en que no solamente Israel tenía sus días de reposo semanales y de ahí mensuales y otros momentos especiales, pero cada séptimo año era un año sabático, un año de reposo, en que no tenían que sembrar y podían comer lo que se produjo naturalmente de la tierra, pero no iban a cultivar y arar, sino iban a dejar que la tierra descansara. Entonces, en un sentido, los 7 años era una forma extendida de los 7
días de la semana. La semana es un microcosmos de estos 7 años. Pero parece, según Levítico, que Dios realmente no esperaba que Israel iba a cumplir esta ley. Dice que ellos van a no guardar esa ley y de ahí van a ser exiliados para que la tierra descansara de descansara y reposara esos muchos años de reposo que no pudo disfrutar debido al pecado y desobediencia a los estatutos del Señor por Israel. Entienden lo que está pasando. Dios establece cada 7º año, guárdalo como un año sabático, año de reposo. Todo el año reposar para una imagen aún más gloriosa del descanso divino. Y eso iba a ser un estatuto en Israel, pero parece que no lo guardaron. Entonces Dios envía el exilio por sus pecados, pero parte de eso es porque ellos nunca dejaron reposar la tierra. Entonces Dios iba a vaciar la tierra para que pudieran disfrutar de sus 10 años de reposo y recobrar su fuerza después de los muchos pecados cometidos en ella por los israelitas. Toda la vida y calendario de los judíos bajo el antiguo pacto iba a ser centrados alrededor de la idea del día de reposo y la esperanza del reposo sabático escatológico. El año del jubileo era una muestra de esa realidad venidera. Es interesante que todo en la historia de Israel, muchos de los estatutos tenían que ver con esto. La idea de la esclavitud. Cuando un judío tenía que venderse en esclavitud y quería quizás librarse de esa esclavitud, tenía que pagar la cantidad de tiempo para pagar su servicio hasta el tiempo del próximo año sabático o del año de jubileo. Entonces, muchas de las fechas de cantidades de retribución o de recompensa, de pagos de esclavos, de propiedad, de terreno, todo se daba en términos de cuándo era el año de jubileo, que era el último año después de 7 sietes. Entonces tenemos año sabático, 6 más 1. Y de ahí tenemos 7 por 7, 7 por 7, que es 49. Y el año 50 es el jubileo. Un gran año sabático, que es un año gloriosísimo, en que todos los esclavos son librados, todos los esclavos hebreos son librados, todas las deudas son perdonadas, hay un reposo total de trabajo en ese año y toda la tierra es restaurada a su porción original. Entonces, si alguien tenía que vender la tierra por pagar una deuda o algo así por un tiempo, todo regresaba al dueño original, a la familia original a la cual Dios le había dado esa tierra, se restaura. Entonces, en un sentido, cada 50 años tenían que revivir el éxodo y la conquista de la tierra. Tienen que revivir ese proceso cada 50 años. Y era algo en los profetas escatológico, una imagen escatológica. Otro detalle importante del simbolismo de ese año de jubileo es que en qué día empezaba. ¿En qué día empezaba el año de jubileo? El día de la expiación. El día de la expiación. Aunque el día de expiación es en el 7º mes, pero ese fue el inicio del año jubileo. Entonces, realmente el año jubileo empieza como en la mitad del año 49, en el día de expiación. Entonces, las 70 semanas también tienen otra conexión. 70 semanas son 10 jubileos. 10 años de jubileo. Eso también agrega a la idea de la perfección, de la escatología también. Según Crónicas 36, ve el cumplimiento de la profecía de Jeremías en conexión con este año sabático y el lenguaje de Levítico 26 en el decreto de Ciro. Dice, a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Ese
esa idea de Levítico 26. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieran los 70 años. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, 2 veces lo dice, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo ahí el decreto. En esencia, esas 70 semanas representan el hecho de que el cumplimiento de lo que Daniel esperaba no iba a ser inmediato. Aunque la profecía dada a Jeremías sí se cumple en que el pueblo es restaurado. Pero toda la plenitud de lo que él había profetizado, el nuevo pacto, el nuevo éxodo, solo se está cumpliendo en términos tipológicos ahora. No es el Mesías escatológico. Aunque puede ser desalentador para Daniel reconocer esto, Dios demuestra que no se ha olvidado de su promesa a Abraham ni a David, sino va a establecer su reino mesiánico, el nuevo pacto que va a conllevar una desolación completa del antiguo pacto de su sistema. Otro detalle aquí es en Levítico 26. Hay un patrón de juicios. Un patrón de juicios. Hablo de eso en alguna parte, pero... Hay un patrón en Levítico 26 de las maldiciones, en que cuando Dios dice, y cuando reciben estos y aún no se arrepienten, Dios les dará esa misma maldición por 7 veces. Entonces, por 7 veces más. Entonces, la idea es que cada maldición es dada y de ahí cuando no se arrepienten, recibe 7 veces más. Entonces, en un sentido, al contexto de Daniel, cuando el pueblo, aún en medio del exilio, no se ha arrepentido, como él dice, entonces lo que se ve es que el pueblo no se ha arrepentido y por eso van a recibir la misma maldición que habían recibido, ahora por 7. Entonces, la maldición original fue 70 años en el exilio, pero ni ahí en ese tiempo buscaron al Señor. Y por eso van a recibir 7 por 7, 7 semanas. Entonces, otra conexión aquí con la idea del jubileo es Isaías 61, que habla del año favorable del Señor, que es una idea del Mesías, quien cumple esa idea del año de jubileo. El año de jubileo se convierte en un símbolo mesiánico y escatológico en otros textos. En Daniel 9, 24 y 25, nos da 2 datos importantes para entender los 2 eventos clave de estas 70 semanas. ¿Cuándo empiezan las 70? Entonces, estamos respondiendo a la pregunta, ¿cuándo empiezan las 70 semanas? El decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén y la venida del Mesías príncipe. Dice, desde el decreto, cuando sale el decreto, hasta la venida del Mesías príncipe. De este hecho, todos están de acuerdo. Solo los de la escuela crítico-histórica que fechan el libro en el tiempo de los macabeos tratan de hacer que el ungido o Mesías sea un sacerdote en el tiempo de los macabeos, algo así, y no Cristo. Sin embargo, la identificación del decreto es lo que divide la interpretación dispensacionalista y la interpretación no dispensacionalista. Los dispensacionalistas afirman que las 7 semanas y las 62 semanas son años literales. Y algunos dicen que son años solares y otros dicen que son años lunares. Y muchas veces cuando tratan de hacerlos muy explícitos o literales, crea algunos problemas. Ok, entonces en el libro habla de 70 semanas. Son decretadas para... Bueno, habla de 7 más 62 más 1. 7 más 62 más 1. Entonces, ¿cuándo empieza esta primera sección? Debido a esta numeración literal, muchos no ven el decreto de Ciro como la fecha exacta. Porque los dispensacionalistas afirman que las 7 semanas y las 62
o 483 años. Son años literales. Y por eso no ven el decreto aquí como el decreto de Ciro, sino la opinión dispensacionalista más popular es que fue el decreto de Artajerjes a Nehemías que él reconstruyera la ciudad en 445, lo cual da una fecha un poco más precisa al tiempo de Cristo. Y otros lo han visto como el decreto de Artajerjes para que Esdras y otros regresen en Esdras a 7, que es a 458. La primera opción también tiene que ver con que los años sean lunares. Entonces, cuando uno cuenta de 445 por años lunares, un año lunar es solo 360 días, unos días menos, porque es 12 periodos de la luna. Entonces, 12 meses de 30 días. Entonces, cuando uno cuenta de aquí, llega al tiempo de creo que de la muerte de Cristo, como 33. Y otros fechan de 458 en años solares, 365 días, y llega a tiempo del ministerio, el inicio del ministerio de Cristo. La primera llega al tiempo de la crucifixión. Ok, entonces, esta opción llega al inicio de su ministerio. Es 400. Este es Esdras. Y es Nehemías. Más lunares. Aquí solares. Aquí crucifixión. Y aquí inicio de su ministerio. Interesante la conexión. Sin embargo, es más probable ver el tiempo de las 70 semanas en una manera un poco más simbólica, como redonda. En la interpretación no dispensacionalista, las primeras 69 semanas concluyen con el ministerio de Cristo, la venida del Mesías príncipe, ¿no? Los años se consideran simbólicamente, pero al mismo tiempo es posible verlos como un número rondado, como quizás 7 generaciones, algo así, que todavía da una cronología básica de tiempo entre Cristo, Ciro y Cristo. La interpretación dispensacionalista encuentra varios problemas en este punto. Incluso con su énfasis en la interpretación gramático-histórica, depende de una fecha inicial que probablemente no fue en la mente original del autor. Entonces, por ejemplo, ellos dicen el decreto es posterior a Daniel. Pero ¿en qué decreto está pensando Daniel en sus días? Para contexto, Daniel 9 empieza en el primer año de Ciro. Está conectándonos con el decreto de Ciro que él dijo en el primer año. Lo más probable es que Daniel ve una conexión entre el cumplimiento de los 70 años de Jeremías y el inicio de las 70 semanas de su profecía en Ciro. El final del primer periodo es claramente el decreto de Ciro. Por ejemplo, ya hemos visto en 2 Crónicas 36 que lo interpreta como cumpliéndose en Ciro. Esdras también dice en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, etc. Entonces, Zacarías, Crónicas, Esdras, y aquí en el contexto Daniel está identificando un decreto para reconstruir la ciudad en Ciro. Incluso Ciro es importante porque Isaías había profetizado un Ciro que iba a hacer esto. Incluso unos 300 años antes lo profetizó por nombre. Pero lo usa en una forma tipológica. Ciro sirve como un ejemplo, un tipo de siervo de Jehová, luego en el libro de Isaías. Dice en Isaías 44, 28, que dice de Ciro, él es mi pastor
Él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén será reedificada y el templo serás fundado. Qué interesante, ¿cierto? Del profeta Isaías, hablando de un Ciro, quien iba a ser un pastor puesto por el Señor, un rey puesto por el Señor, quien iba a reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo en Jerusalén. En ese mismo contexto, Isaías 45:13 dice: yo lo he despertado en justicia, y todos sus caminos allanaré. Él edificará mi ciudad y dejará libres a mis desterrados sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Ese Ciro es un siervo de Jehová que apunta tipológicamente al siervo de Jehová que es tan prominente en la última sección de Isaías, como 42, 49, 50, 52 y 3 y 61, culminando en el año jubileo de la escatología. Interesante, Isaías habla de un Ciro que prepara el camino para el verdadero siervo de Jehová, quien culmina su obra en el año jubileo, quien anuncia la venida del jubileo. Es muy parecido a lo que Daniel está diciendo aquí. Entonces, los dispensacionalistas quieren ver el decreto de Ciro solamente trata del templo y dice, y no de la ciudad. Entonces, por eso dicen que Daniel no está hablando de Ciro porque habla del decreto de reconstruir la ciudad, no del templo. Y Ciro mandó a construir la ciudad. Entonces, por eso lo conectan con Nehemías, quien tuvo la oportunidad de reconstruir la ciudad. Pero, ¿qué dice aquí ese texto acerca de Ciro? Dice a Jerusalén será reedificada. También hay la idea en otros textos que él construye también la ciudad. A la luz de esos pasajes, la Biblia entiende la obra de Ciro como en un decreto de la reconstrucción del templo y de la ciudad juntas. Es importante aquí distinguir entre decreto y cumplimiento de su contenido. Daniel 9, 24-25 mismo parece hacer esa distinción. El texto dice que las 70 semanas empiezan con el decreto, pero de ahí divide las 70 semanas en tres partes: 7 semanas, 62 semanas y la última semana. Hay evidencia que el texto masorético tiene una lectura diferente aquí. Mantiene el texto consonántico, pero representan otra lectura que parece dividir las 7 y las 62 semanas, como en dos cosas completamente distintas. Pero el texto, según todos los manuscritos griegos y el texto hebreo consonántico, apoya la conexión entre las 7 y las 62, como son de parte de una sola punto. Entonces, las 7 y 62 semanas es todo el lapso simbólico entre el decreto de Ciro y la primera venida de Cristo. Es también muy probable que las primeras 7 semanas son explicadas por la frase al final del versículo: volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Entonces, en este tiempo tenemos el lapso de tiempo de la reconstrucción del templo y de la ciudad, en un tiempo de gran angustia, lo cual refleja muy bien el caso de Esdras y Nehemías, ¿cierto? Tenemos una gran demora en la reconstrucción del templo, regresaron a la tierra, pero ahí tienen que venir Ageo y Zacarías y decir, ¿qué están haciendo? Construyeron sus propias casas, pero no construyeron la casa del Señor. Entonces les llama a reconstruir la casa de Dios. Y de ahí se quedó sin muralla, sin protección. Y los enemigos atacaban, los enemigos perseguían en el libro de Nehemías. Pero de ahí, pasando unos 70 años casi, termina, 50, 60 años, termina por fin la reconstrucción. Y de hecho, el tiempo es muy parecido hasta el tiempo de Nehemías y el cumplimiento de esto. Entonces parece que esa primera sección es el tiempo hasta la culminación de la construcción de la ciudad, que va a ser un tiempo en que se construye, pero muy en medio de mucha angustia. Y eso quizás puede confirmar las conexiones que notamos entre Esdras y Nehemías. Los dos hablando de decreto de Ciro y su cumplimiento, pero los dos también señalando
que no es el cumplimiento. Incluso Nehemías empezando con una oración casi igual al libro de Daniel 9. Isaías también confirma esta interpretación con la conexión, pero distinción que hace entre Ciro, quien libera el exilio físico, pero Cristo quien libera del exilio final. Isaías 42, 18 a 43 habla de Ciro, y 43, 22 a 44 habla de la restauración del pecado. Entonces une esas dos ideas, pero en dos siervos de Jehová. Ciro es un tipo de Cristo, quien es el antitipo y verdadero libertador del exilio. ¿Cuáles son las metas que cumplir en estas 70 semanas? O por lo menos en estas... Otra pregunta importante que surge de Daniel 9, 24, 25 es el propósito de ese lapso de tiempo. ¿Qué va a suceder al final de ese tiempo? ¿Qué estamos esperando? Pues a la luz de la esperanza de Daniel, conforme al contexto amplio de Jeremías, estaba esperando el nuevo pacto que iba a deshacer y perdonar el pecado, el reino del Mesías en la tierra restaurada. Ese tiempo, pues, es la revelación de cómo el regreso del exilio bajo Ciro solo arregló el problema físico del pueblo. Los devuelve a la tierra, pero no trata con el pecado en su corazón, como Crónicas señala y como Esdras y Nehemías ejemplifican. El Mesías, un sacrificio, un nuevo templo y un nuevo pacto, todos proveen el contexto en que Dios puede rescatar a su pueblo de esa esclavitud peor que al mismo tiempo empezó en la caída del hombre. En 9:24, noten la semejanza entre esto y como Daniel señala su confesión al principio. Cuando él dice al principio de su texto, y aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y presentando mi súplica delante de Dios mi Señor por el santo monte de mi Dios. Él está lamentando en confesión de pecado, lamentando el pecado continuo de Israel y suplicando que Dios restaure su templo. Entonces, si ese es el contexto, escuchen cómo Dios le da cierto consuelo en esto. Dice que esto viene para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo o al santísimo. Esa estructura provee tres propósitos positivos, es decir, cosas que va a establecer y cosas que va a deshacer. Siguiendo el patrón de Daniel que hemos visto, muchas estructuras quiásticas. Y aquí parece ser el caso. Entonces, aquí tenemos son los negativos y positivos. Y cuando digo negativo, no digo malo, pero negativo como deshaciendo algo y estableciendo algo. Entonces, deshace transgresión, pecado, iniquidad, y establece justicia, sellando la visión y ungiendo el lugar santísimo. Entonces ven la parte negativa, quitando el pecado y estableciendo el templo, el nuevo pacto. Entonces, la palabra que se traduce transgresión, aquí en la primera parte, de A, ese primer propósito se refiere a una rebelión y quebrantamiento del pacto. En Daniel 8 es por causa de la transgresión que la casa es desolada. Interesantemente, cuando Cristo mismo usa ese lenguaje, hablando de su venida al Jerusalén y diciendo que ha dejado su casa desolada por su rechazo de él. Entonces, el negativo es lo que trata con la transgresión, que causa la maldición y la desolación. Dios va a poner fin a esa causa de maldición, a la desolación. Pero positivo se refiere a ese nuevo templo escatológico que significa la restauración de la tierra y pueblo con Dios. Entonces, aquí pone fin a la transgresión
y aquí unge el nuevo lugar santísimo. La segunda línea tiene una conexión verbal en que usa el sello, dice para terminar el pecado, es la palabra para sellar el pecado. Lo que se usa aquí para sellar la visión y la profecía, usa el mismo verbo. En el sentido negativo, es lo que lleva el pecado del pueblo a su final y que trata con el pecado. Y es también lo que el cumplimiento de la profecía. Entonces, por un lado, deshace el pecado, lo que causó toda esa confesión de Daniel. Y lo que trae es el cumplimiento de las profecías, un cumplimiento de la esperanza profética. Tercero, la tercera línea se refiere al perdón y expiación del pecado que viene con el nuevo pacto de Jeremías 31 para perdonar, expiar la iniquidad. Eso también es algo conectado con esa promesa profética que empieza en el día de la expiación. Y aquí para expiar la iniquidad. Es también en este contexto que el renuevo de David trae la justicia del pueblo, santifica la ciudad, que ahora va a tener un nuevo nombre, Jehová, nuestra justicia. Eso parece referirse a la obra doble de Cristo. Por un lado, expiando el pecado, y por el otro, proveyendo justicia para el pueblo de Dios. La referencia a la expiación confirma la idea del año jubileo que mencionamos antes, empezando ahí en ese día de la expiación. Pero aquí la expiación es hecha por el Mesías príncipe. En esos paralelos de tratamiento con el pecado y el establecimiento de un nuevo pacto, cumplimiento de la profecía y restauración del pueblo, se conectan en el contexto en una manera interesante. El pecado del pueblo todavía sigue siendo un problema en las 69 semanas, la señal que la restauración verdadera no ha venido. Pero comparando este texto con Zacarías 11-13, es interesante ver cómo el mismo evento que expresa la culminación del pecado de los judíos, la culminación de su quebrantamiento del pacto, es el mismo evento que lo cumple. Cuando la transgresión o infidelidad pactual se lleva a su clímax, es el mismo evento que inicia la restauración del nuevo pacto. El evento que lleva el pecado a su fin es lo que cumple la profecía de cómo Dios va a proveer perdón y un sacrificio por el pecado. Y el mismo evento que expía el pecado es el mismo que ofrece la justicia perfecta. Para los que crean, los santos, todos esos propósitos son gloriosos. Pero para el incrédulo es lo que sella su destino y su destrucción. El sacrificio de Cristo, el nuevo templo que construye, es lo que señala el final de la administración mosaica, el inicio del nuevo pacto. Esa ironía también se encuentra en, por ejemplo, las acusaciones que los judíos hacían contra Cristo, en Mateo 27, 39, 44. Allí, en medio de ese tiempo en la cruz, ellos están diciendo, si tú realmente, el que edificas el templo, baja de la cruz. Si tú eres realmente el Hijo de Dios, el favorado del Señor, el Rey de Israel, el Hijo de David, si tú eres todas esas cosas, muéstralo por descender de la cruz. Porque ellos pensaban que la cruz le invalidaba, que la cruz le hacía, ya no podía, le legitimizaba, que no podía cumplir esas profecías porque moría en la cruz. Pero es la cruz misma que cumple todo eso. Es algo irónico, que cuando Cristo interpreta su destrucción del templo, está hablando de su crucifixión, ¿cierto? Y su resurrección. Entonces ellos malentienden esas cosas. Ellos ven un rey rechazado, ilegítimo, un bastardo de Dios, no un hijo amado de Dios. Entonces, ven esos detalles, pero es la ironía del contexto, que en la cruz es realmente como Cristo cumple todo eso. Es como Cristo construye el nuevo templo, como Cristo salva al pueblo, como Cristo es el rey exaltado. Es porque primero se humilla hasta ser rechazado. El pecado más grande de Israel, el cumplimiento final, la consumación final de su pecado, cuando llega ya la gota que revienta el vaso, es el rechazo del Mesías mismo. Es el mismo evento que Dios usa para la redención y restauración y cumplimiento. Los judíos rechazándolo de la manera en que Él trae la salvación.
Es ese evento que marca el verdadero regreso del exilio y el nuevo éxodo. Ese Mesías príncipe, mencionado aquí, Mashiach, la palabra de Mesías, es la unión de dos figuras que vienen de la promesa davídica, Mesías y príncipe. Príncipe es la palabra usada para David mismo. David, tomado de ser pastor y hecho príncipe sobre el pueblo de Israel. Y así empieza, según Samuel 7, la promesa de David. Que como Dios hizo eso, también iba a poner un rey sobre su reino eternamente. Lo cual es el contexto de Daniel 7, Daniel 2 y esas profecías del pacto. Entonces, la idea del pacto davídico está aquí. El príncipe del versículo 26 ha recibido varias explicaciones. Unos dicen que es Tito, el general que destruye a Roma. Otros dicen que es el anticristo futuro con su pueblo, siendo los ejércitos romanos que destruyen a Jerusalén. Sin embargo, en conexión con el uso en el contexto inmediato, parece referirse al Mesías. Habla del Mesías príncipe y luego habla del príncipe también, usando el mismo lenguaje. En ese sentido, son los judíos mismos que traen destrucción. Son judíos mismos que provocan y invitan esa destrucción final. Eso se confirma con dos hechos principales. Según Lucas 19, 37 y 44, la destrucción de Jerusalén empieza con su rechazo de Cristo. Cuando los judíos rechazan a Cristo, están destruyéndose a sí mismos, el sistema en que confiaban. Incluso el templo tiene su velo rasgado cuando ellos lo rechazan. El segundo hecho es en la destrucción literal de Jerusalén, que tuvo su inauguración con el velo rasgado, cuando el templo es dejado inútil en un sentido. Eso sucede en la cruz de Cristo, pero su consumación es cuando el templo ya es destruido por completo. Pero el historiador Josefo relata que la destrucción de Jerusalén vino por las rebeldías de Israel, que Israel provocaba y luchaba y empezaba su propia rebelión y revueltas contra Roma, que los invitó a venir y poner fin a esas revueltas. Entonces, señalando que era por su propio orgullo que el pueblo cayó. Entonces, ¿qué sucede en esa última semana? Ya hemos empezado a referirnos a lo que pasa en esta última semana. Pero la primera cosa importante que decir es versículos 26 a 27 tiene una estructura de A, B, A, B. B, A, B. Entonces, la primera parte de 26 y la primera parte de 27 hacen referencia al mismo evento. Y la segunda parte de 26 y la segunda parte de 27 hablan del mismo evento. Para recordarnos, 26 y 27 dice, después de las 62 semanas, 62 semanas, que viene después de las 7, estamos ya ahora en la séptima. El Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Y aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá desolador, así que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, dice en primer lugar aquí A, el Mesías será muerto y no tendrá nada. El pueblo del príncipe, aquí el Mesías va a morir. B, el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. De ahí regresa aquí, él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, la ofrenda de cereal. Y B, sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Los dispensacionalistas encuentran el cierre de las 69 semanas con la muerte de Cristo y destrucción del templo en 70 después de Cristo, en versículo 26.
Pero la perspectiva no dispensacional encuentra el cierre de las 69 semanas con la venida de Cristo y los primeros 3 años y medio. La mitad de la última semana incluye la muerte de Mesías y la destrucción del templo. Entonces regresamos a la idea de la ironía aquí. En este evento, en la última mitad de la séptima semana, en la primera mitad, el Mesías muere y el templo es destruido. En esa última semana. Entonces hay una idea irónica aquí. El Mesías, el rey esperado, viene, pero él es matado, cortado de su pueblo y por su pueblo. Pero es este hecho que conduce a la destrucción de la ciudad y el santuario. Y es el mismo evento que cumple el último propósito del versículo 24 de traer el lugar santísimo. La palabra ungir casi siempre se refiere a una persona. Pero el término santísimo ahí, o santo de los santos, se refiere al templo. Pero a la luz del Nuevo Testamento, quizás la idea de un templo personal no es muy fuera de mente. Aunque es claro acerca de la identidad de la persona en 27, es que no es el anticristo. Aunque es posible que haya una referencia al concepto del anticristo en 27b, ese docelador, 27a repite la primera parte de 26a. Ese pacto es la confirmación de promesas pactuales hechas anteriormente. El hacer fuerte un pacto no es el término de cortar que normalmente se usa para establecer un pacto, sino conlleva la idea de una confirmación y establecimiento de una promesa esperada. En el contexto de Jeremías también, en conexión con el lenguaje pactual que se encuentra en 26a, con el Mesías quien es cortado por su pueblo, parece ser una referencia a un establecimiento del nuevo pacto. Eso es apropiado también debido a las conexiones entre los propósitos de 24 y ese periodo, para atraer la justicia, para traer el nuevo pacto, para sellar la profecía. Todos esos propósitos tienen su conexión con la obra del renuevo de David, quien establece el nuevo pacto en Jeremías 31, quien pone fin a la transgresión y así pone fin al sacrificio. Y porque provee expiación. Sin embargo, es el mismo evento que lleva el pecado del pueblo físico a su culminación. Resulta en la maldición completa de la ley, que también trae el nuevo pacto y establece a Cristo como la piedra angular del nuevo templo. La parábola de los labradores malvados es casi exactamente lo que ese texto está presentando. Los judíos rechazaron a todos los profetas, pero por fin rechazaron al Hijo de Dios mismo, lo cual señala su destrucción final, como dice Mateo 21. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, seguro respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, ese es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable. Y arrendará la viña a otros labradores que le pagan con los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso en nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. El que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta.
Ese contexto es muy interesante, ¿cierto? Está relatando la historia profética de Israel. Dios dio este pacto, el templo, la herencia a esta nación y enviaba a sus siervos los profetas a anunciarles, a buscar el fruto de ese acuerdo que Dios había hecho con ellos. Pero los mataban, los perseguían hasta matar al propio Hijo de Dios. Y por eso viene, los destruye a ellos y entrega el reino a otra nación que produce los frutos. Han entendido la idea del remanente verdadero, de la nación, de la inclusión de los gentiles en este reino. Y sirve ese patrón del Antiguo Testamento, de que el siervo justo rechazado es exaltado. La piedra rechazada es levantada como la piedra angular. Y eso lo vemos también aquí, que el Mesías venidero muere en medio de la última semana. Él muere y trae un fin a la nación de Israel. Esa muerte trae una desolación de la casa de Israel. Ese nuevo pacto, junto con el lenguaje de la destrucción, demuestra el cierre de la administración pactual del Antiguo Testamento. Mateo 23, 37, 39, justo antes de la profecía de la destrucción del templo, habla de cómo la destrucción final en 70 después de Cristo tiene su inicio ahora en el rechazo de los líderes de Jerusalén, de ese último profeta que Dios había enviado, su propio Hijo. Pero la muerte de Cristo es el ya, pero todavía no, de la destrucción de la antigua administración. Su muerte realmente es el último sacrificio aceptable, aunque siguen por un tiempo más. Dios abandona y deja desolada su casa y la ciudad, que tiene su culminación en la destrucción de Jerusalén. Como dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desolada, desierta, perdón. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Los dos lados de esta profecía, la parte negativa para los pastores falsos de los fariseos y la administración gobernante de Israel, y la parte positiva del verdadero Mesías, es paralelo a las dos simientes de Abraham que se encuentran desde el principio. También se va bien conectado con los dos remanentes de Zacarías. 13. Despierta espada contra mi pastor, contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella, y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, y lo refinaré como se refina la plata, lo probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé, diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. La idea de un nuevo pacto. Entonces, ¿qué hay de esta última mitad de esta semana? Entonces, volviendo a la línea de tiempo, tenemos 7 años, que es construcción de Jerusalén y templo. 62, que es vida de angustia y mal pecado. De hecho, no nos dice mucho, pero suponemos eso. Y la última, en la primera mitad, años, Cristo muere, antiguo pacto anulado, nuevo pacto establecido y remanente salvado.
Y ahí, esa última mitad, entonces, ¿qué hay de esa última mitad? 3 años y medio. Ya hemos visto cómo el texto presenta los dos eventos de la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén como lo que ocupa la primera mitad de la última semana. Pero, ¿qué pasa en la última mitad? Pues esos 3 años y medio sirven como una representación simbólica del tiempo en que el pueblo de Dios, aunque consolado de la liberación del pecado y habiendo recibido a su rey, continúa en medio de persecución y angustia. Según Daniel 7, hay otro tiempo de 3 años y medio. Según la última parte de Daniel 7, estos 3 años y medio son ese tiempo en que el Mesías está reinando en los cielos, mientras el último reino tiene poder para perseguir al pueblo de los santos por un poco de tiempo. Pero después de este periodo corto, Cristo va a tomar el reino completamente, destruir a todos sus enemigos y traer cumplimiento de ese año de jubileo. La última semana es simbólica para ese tiempo intermedio donde Cristo reina en los cielos y los reinos terrenales, bajo los poderes diabólicos, siguen hasta la destrucción de los últimos enemigos y la restauración completa del Mesías y su reino. Ese periodo de 3 años y medio a veces se representa como 1290 días, o como tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Esos mismos periodos aparecen de una manera muy parecida en Apocalipsis 11 a 13. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 habla de esa idea de que buscaba destruir a la simiente cuando no pudo destruir a la simiente de la mujer, sino esa simiente recibió reino y ahora reina con una vara de hierro. Él giró su atención a los santos de la tierra para poder perseguirlos y causarlos daño hasta que ya los sean destruidos. Eso nos ayuda a ver que aunque tenemos que ser perseguidos y sufrir en este mundo, Cristo está reinando sobre todo y solo en poco tiempo va a consumar su reino y destruir a todos los enemigos. Entonces, para continuar esa idea, al final de Daniel 7, que antes leímos, en 23 y adelante, dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos del reino son 10 reyes que se levantarán. Y otros se levantarán después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio les será quitado, aniquilado y destruido para siempre. La soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos sus dominios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la revelación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera, y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces aquí, este último reino reina en ese tiempo. Reina en ese tiempo, el último de las bestias, y en ese tiempo ha recibido cierta autoridad para afligir a los santos. Y ellos son entregados en sus manos por un pequeño tiempo, por tiempos y por medio tiempo, por 3 años y medio. Pero Dios trae juicio y le da a los esclavos, le da a los pueblos, a los santos, el reino prometido eterno. Entonces, el Mesías cumple y logra su reino, pero de ahí su pueblo en la tierra sigue siendo perseguido por un poco de tiempo más, mientras Él esté reinando en los cielos, y un día vendrá para darles el reino eterno, conquistar a todos sus enemigos y salvarlos. En un sentido, es muy paralelo a la manera en que Apocalipsis habla del tiempo en que la iglesia experimenta hoy. Incluso es algo interesante que aquí habla de ese gran reino en términos del anticristo. Incluso usa esa idea del anticristo como una imagen de todo ese tiempo.
reino del anticristo en la tierra. Y es interesante, aunque hay debate sobre la apariencia de un anticristo específico en los últimos días, lo cual es posible. Pero el Nuevo Testamento entiende que el poder del anticristo ya está obrando ahora, ya en nuestros días, ya manifiestan esa verdad, como 1 de Juan 2, por ejemplo, habla del espíritu del anticristo, que ya está. O también 2 Tesalonicenses 2, habla de un momento en el futuro, pero también habla de que ya está obrando ahora. Entonces hay esa idea de ya, pero todavía no, aquí en este tiempo. Como hay también la idea de ya, pero todavía no, del reino de Cristo. Él ya ha logrado ese nuevo pacto, ya nos beneficiamos de ser los santos de Jehová, hemos recibido la herencia eterna, pero seguimos en medio de persecución de los enemigos por un poco de tiempo. Por solo un tiempo relativo, un tiempo pequeño, 3 años y medio. Obvio, un tiempo simbólico, pero para esta última edad en que ahora vivimos. Pero esperando que cuando al final de esto, vendrá el cumplimiento final. Cuando ya todo será consumado, el enemigo será destruido y el pueblo de Dios reinará por siempre en el reino consumado del Mesías, en la resurrección final de capítulo 2. Entonces, espero que eso les ayude un poco de algo para pensar y considerar en cuanto a este texto tan complejo.